introducción de que nosotros los cristianos no bautizamos niños, bebés. ¿Por qué? Porque Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, el bautismo para perdón de pecados. Y eso lo vamos a ver primeramente en Marcos capítulo 1, del verso 4 al verso 5, que dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y venían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ok, entonces el bautismo de Juan, él predicaba, le decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios está cerca. Juan estaba abriéndole camino a Jesús, que vendría un poquito más tarde a predicar la palabra del Señor. El reino de Dios estaba viniendo a la tierra a través de Jesús. Y Juan les decía al pueblo de Judea, a los judíos: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Y la palabra aquí en este versículo, en esos dos versículos 4 y 5, dice que toda Judea venía para ser bautizado por ellos. Toda la gente de esta ciudad de Judea y toda la gente de la ciudad de Jerusalén venían a Juan para ser bautizados. Por eso, hermanos, el bautizo nosotros no lo hacemos con bebés, porque un niño, si lo vamos a ver en lo lógica, en lo natural, un niño, ¿de qué se puede arrepentir si ni siquiera puede hablar y si ni siquiera tiene todavía el intelecto para pensar o para actuar o para pecar? ¿Por qué un niño debería de ser bautizado si no tiene la capacidad de arrepentirse? Entonces aquí en la palabra del Señor nos muestra que el bautismo era para personas adultas, para personas que ya tenían la capacidad de pensar y de razonar, la capacidad de reconocer sus errores y sus pecados, y que también tenían la capacidad y la humildad para venir a pedir perdón a Dios de sus pecados. Entonces nosotros vemos que un niño no se puede bautizar. Sin embargo, yo me recuerdo que cuando yo era católica, mi primera niña, mis padres me decían: tienes que empezar a bautizarla lo más pronto posible para que alcance la bendición de Dios y no esté viviendo en pecado, para que la niña se le quite ese pecado. Y entonces yo todavía ni siquiera cumplía la cuarentena cuando llevé a mi hija al bautismo. Esa era la fe, esa era la creencia que yo tenía, pero yo no obedecía lo que sabía porque no escudriñaba la palabra. Pero ahora vemos que el bautismo es para adultos. Y que así como mis padres me decían: bautiza a la niña para que pronto venga y tenga bendición, yo les hago un llamado a aquellas personas que ya han creído en Cristo Jesús, pero que no se han bautizado. ¿Y sabes por qué no se han bautizado? Porque no hemos entendido y comprendido lo que esto significa. Porque es tan importante que un hijo de Dios obedezca. Es importante que un hijo de Dios obedezca los estatutos y los mandamientos que Jesucristo estableció. Y vamos a ver en Marcos, ahí mismo en Marcos capítulo 16, en Marcos capítulo 1, vamos a recorrernos al verso 9, que dice así: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Juan empezaba a bautizar, como te mencioné, venía abriéndole camino a Jesús.
Jesús era de 30 años cuando se bautizó. Y dice que venía al río Jordán, venía a Juan para ser bautizado. Entonces eso me dice a mí que Jesús vino solo, vino caminando a Juan con toda la conciencia y sabiduría de lo que iba a hacer. No me menciona que sus padres lo trajeron al río Jordán para ser bautizado. No, Jesús era de 30 años y aquí estaba dando inicio a su ministerio. Jesús no inició su ministerio, su vida, de todo lo que hizo sin antes bautizarse. Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subió del agua, o sea que aquí me dice que Jesús, al meterse al río, tuvo que ser sumergido. El bautismo, hermanos, amigos, el bautismo, una persona que se bautiza, tiene que ir a meterse, a hundirse en las aguas, porque la palabra bautismo significa sumergirse, emersión, introducirse. Tienes que entrar totalmente, tu cuerpo tiene que entrar dentro del agua. Entonces dice la palabra que cuando Jesús fue metido hasta abajo del agua, cuando se levantó, dice que vieron una paloma que era el Espíritu que venía sobre el Mesías, sobre Jesús. Y dice que el Espíritu que venía como paloma, que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí sucede un evento tan poderoso, tan impactante y que marcó la vida de Jesús, que dice que se le abrieron los cielos. Cuando una persona se bautiza, se le abren los cielos. El favor y la gracia de Dios viene sobre ellos. Pero lo impactante que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. El Espíritu Santo estaba siendo manifestado como una paloma. Estaba Jesús bautizándose, vino el Espíritu Santo sobre él, y el Padre estaba allí diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba haciendo reconocimiento del Hijo después del bautismo, después de que Jesús se levanta de las aguas. El Padre estaba reconociendo a Jesús como Hijo. Las semanas pasadas yo te vengo hablando de la identidad, y en la identidad, de todo el cumplimiento de nuestra identidad, está el bautizo, de cumplirlo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros obedecemos este mandamiento que Jesús estableció de venir a bautizarnos, el Padre allá en su trono, en el reino divino, está reconociéndote a ti como hijo y como hija. A través del bautizo se te está reconociendo como hijo. El Padre te está reconociendo como hijo. Jesús te adopta como hijo para Dios, y el Espíritu Santo te sella con ese Espíritu, con esa promesa del Espíritu Santo. Pero sabes, hay más para ti, porque a través del Espíritu, a través del bautismo, el Espíritu Santo viene a ti. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo contigo cuando después de que te bautizas? Te da poder, te capacita. ¿Para qué? Para que prediques la palabra de Dios, para que vengas a orar como hijo con todo derecho legal, para que tú puedas hacer cosas que antes no podías. Por medio del bautismo se abren los cielos para ti. Y Jesús ahí estaba bautizándose con toda conciencia y capacidad de hacer lo que el Padre había establecido. Jesús estaba siendo bautizado, y sabes, muchos dicen que Jesús se bautizó porque estaba queriendo dar el ejemplo. Pero yo te digo algo: Jesús no solamente se bautizó para dar el ejemplo. Esa es una forma de decir y dejarlo tan pobre. Si no dio el ejemplo Jesús de que debíamos de bautizarse, Él se bautizó. Pero Jesús iba más allá, porque lo sabía todo, porque el Padre ya le había revelado desde el momento que viene la paloma, el Espíritu Santo sobre Él,
del Señor. Amén. Entonces Jesús no solamente se bautizó para darnos el ejemplo, sino que te voy a enseñar algo más profundo. Y préstame atención, porque Jesús se bautizó porque Él sabía que iba a morir por cada pecado del ser humano. Y si no se veía, la verdad que si el bautismo Él no se hubiera bautizado, Él hubiera quedado ahí con sus pecados. Los pecados, perdón, el bautismo es para perdón de pecados. Yeshua iba a llevar millones y millones y millones de pecados en su hombro, y por eso tenía que ser bautizado, para que esos pecados a Él se le perdonaran. Tus pecados, mis pecados. Él no pecó, Él no tenía ni un pecado por Él mismo. Jesús se bautizó para que también se le perdonaran esos pecados de la humanidad. ¿Entiendes? Que el bautizo se predicaba desde el principio para perdón de pecados. ¿Por qué hubiese sido la excepción con Jesús? Jesús se bautiza no solamente para darnos un ejemplo, sino porque iba a llevar todo el pecado de la humanidad, y era necesario que Él se bautizara, porque iban a ser perdonados en cierto momento todos sus pecados. Y un hijo de Dios que realmente ha entregado su vida a Cristo, no puede posponer, no puede dejar descuidado este mandamiento que Cristo dejó. Porque vamos más adelante, que dice así, en Marcos capítulo 16, ahí mismo en el libro de Marcos, vete al capítulo 16, que dice, en el verso 15 y 16 dice, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús aquí le dio dos mandamientos a su pueblo de Israel. Le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio estamos predicando? Su muerte, su nacimiento, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Este es el evangelio que nosotros predicamos, su palabra, su evangelio, su reino. Y Jesús les dijo esa comisión, es la comisión que nos dejó y que todo hijo de Dios debería estar haciendo. Debería de estar predicando, debería de ponerse una meta de predicarle, que sea empezar con su familia, con sus primos, con sus tíos, con sus vecinos, o con donde quiera que te preste la oportunidad, predicar y predicar y predicar la palabra, porque eso fue uno de los estatutos que el Señor nos dejó antes de partir. El segundo fue, que está en el verso 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos está dando una orden, nos está dando un estatuto, que el que creyere en Cristo Jesús, el que reconociera a Jesús como su Señor y Salvador, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí Jesús nos está diciendo: el que creyere y el que se quiera bautizar será salvo. No lo dijo así, por una razón Jesús lo dejó establecido: el que creyere, y se le añadió el que sea bautizado. El que sea bautizado. Hermanos, esto no es solamente un evento nomás por cumplirlo, es entrar a un acto de obediencia, un acto de obediencia que nos lleva a traer unos dones que el Espíritu Santo te derrama cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, y que por medio de muchas de las veces en el bautizo se manifiestan todos esos dones. El Señor te ha llamado a ti, no para que vengas a cumplir solamente por cumplir. El Señor no te llamó solamente para que vivas por vivir. Ya desde el día que Dios te llamó, desde el día que Dios te vio, tú ya eres especial. Y como tal debemos de vernos, que nosotros somos especiales, porque pasamos por la mente de Cristo, pasamos por la mente de Dios para ser elegidos para Él. Y nosotros debemos reconocer que es por medio del bautismo que nos unimos a Dios, que nos unimos a Cristo. Por medio del bautismo nos metemos en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos para que vuelvas a recalcar en verso 28 de Mateo. Mateo 28, verso 18 y 19 dice: Jesús se
envió y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, Jesús aquí recalca en los paralelos del Evangelio de Mateo, nos recalca que vayamos a predicar y que hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando dice la palabra que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está refiriendo que cuando un hijo ya conoce la paternidad, ya conoce a Dios, está reconociendo a Dios como Padre, está reconociendo a Dios como Hijo y está reconociendo a Dios Espíritu Santo. No podemos sacar a ellos de la deidad, de la divinidad, de la Trinidad. Cuando Cristo dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que está siendo bautizado debe de saber que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo, y que uno Dios es. Aleluya. Eso es lo que Cristo nos enseñó. Y me dice, y me llama mucho la atención en el verso 20, dice: enséñales a que guarden todas las cosas que los he mandado. Enséñales que guarden todas las cosas que les he mandado. Y es mi obligación enseñarte que debes de guardar este mandamiento, que debes de cumplir con tu bautismo. Debes de bautizarte. No porque yo te lo diga, sino porque Cristo te lo está diciendo hoy. Porque Cristo te está llamando a las aguas. Si tú quieres verdaderamente ser un hijo llamado de Dios, un verdadero hijo, tienes que bautizarte. Yo conozco muchos cristianos que llevan años y años y años de haber creído en Cristo y están esperando un día especial para bautizarse. Y yo digo, en lo que espero este día especial para bautizarme, me llega la muerte, me sorprende la muerte hoy en la noche y ya no me bauticé. ¿Y sabes qué? Tú estuviste en desobediencia. Estuviste en desobediencia porque la vida no la tiene comprada nadie. La vida no la tiene comprada nadie, y la obediencia es a la primera. A mí me molesta que yo les ordene algo a mis hijos, que les mande a hacer algo a mis hijos, y que mis hijos nomás me digan sí lo voy a hacer, pero que no lo cumplan. La obediencia es a la primera, al primer llamado. Y hoy Cristo te está llamando a que entres a las aguas del bautismo, que no lo dejes pasar, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y usted me preguntará, ¿pero será importante el bautismo para mi salvación? La salvación ya está desde el momento que tú creíste en Cristo Jesús. La salvación ya está, ya la tienes. Y el bautizo de un bautizo no depende de tu salvación, pero sí es una ordenanza. Vemos el ejemplo de aquel malhechor que murió con Jesús en la cruz. Uno de los malhechores, cuando Jesús se le crucificaba en la cruz, estaban dos crucificados con él, uno en cada lado y Jesús en medio. Y uno de ellos reconoció a Jesús como su Señor, como Dios. Y Jesús le dijo que desde hoy estaría con él en el paraíso. Este malhechor estaba colgado en la cruz crucificado, pero no podía bautizarse porque ya faltaba poquito para morir. Este malhechor no se pudo bautizar, pero sin embargo fue salvo. Pero nosotros que estamos en nuestros 5 sentidos, con toda la salud, con toda libertad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué seguir en desobediencia? ¿Qué es lo que te falta para que te decidas bautizarte? Si Dios te lo está ordenando, ¿por qué lo desobedeces? ¿Por qué lo desobedeces? Es un llamado a todo
vacío, porque necesita la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces les estaba enseñando Jesús, nos dijo que les enseñáramos a guardar todas las cosas que ya Cristo nos había enseñado. Y eso es lo que el pueblo de Dios hacía. La gente creía en Cristo e inmediatamente se bautizaba. Ellos no esperaban un día especial. Cosa que yo también hice en su momento. Cuando yo creía en Cristo, yo quería que mi vida, que mi bautizo fuera especial. Yo quería esperar a mi esposo, y si me hubiera esperado, hubiera quedado años y años sin mi bautismo. Pero sin embargo, un día leyendo la palabra acerca del bautismo, el Señor me enseñó que ya era especial ese día, tan solo porque ya Cristo me había elegido. El día ya era especial, el día era especial. Mi decisión ya tenía que ser completa y tenía que llevarlo a cabo. Y me bauticé obedeciendo la palabra del Señor. No esperes a que vengan días especiales, porque ya es especial. Tan solo con meterte a las aguas ya es especial. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a tu Padre que está en el trono del cielo. Está en el trono. La orden la dio, salió de la boca del Mesías. Esa orden de bautizarse salió de la boca del corazón de Jesús y lo dejó bien establecido. Y los discípulos, cuando empezaron a predicar, también ellos se bautizaron, también ellos empezaron a bautizar. Amén. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6 acerca del bautismo. Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. Dice así, Romanos 6, verso 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Dice Pablo aquí, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ok, vamos a verlo así. Pablo les estaba diciendo a la gente que estaba ahí predicándoles, cuando nosotros nos bautizamos en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo, nosotros somos sumergidos al agua. Y cuando nosotros venimos a bautizarnos y decidimos bautizarnos para obediencia y seguir el camino de Dios, estamos diciéndole a nuestra vida pasada que estás muriendo a tu vida pasada. Y cuando te metes al agua, estás siendo enterrada a ese hombre viejo. Cuando te sumerges al agua por medio del bautismo, estás diciéndole que estás muriendo al mundo, a tu vida pasada, que estás muriendo a tu viejo hombre. Y cuando subes del agua, tú estás resucitando en Cristo Jesús para nueva vida. Con el bautismo, cuando sales del agua, ya está escrito que tú eres una nueva criatura. Naciste de nuevo por la sangre de Cristo. Por el bautismo te haces una nueva criatura. Estás viviendo una vida nueva. A toda la gente le gustan cosas nuevas, y es necesario que soltemos la vida vieja que llevábamos para iniciar una etapa nueva en Cristo Jesús. Esa etapa que viene siendo un nuevo hombre, una nueva criatura. Cuando Jesús da la orden, ir y predicar el evangelio a toda criatura, está hablando de todo el mundo, de toda criatura, pero no está hablando de los hijos. Si te fijas, los hijos solamente son aquellos que han creído en Cristo y han sido bautizados. Cristo no se refería a que bautizaras a los mundanos, a las criaturas, a los que no han creído en Cristo Jesús. Jesús se refería a que tenían que ser bautizados los que ya
creyeron en Cristo Jesús, y cuando ya son bautizados, usted va a recibir todos algunos dones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, porque esa es la promesa para ti y para tus hijos y para tus futuras generaciones. El Espíritu Santo, la llenura, el bautizo del Espíritu Santo. No ignores que nosotros a través del bautismo también podemos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Juan decía que él bautizaba con agua, pero Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. ¿Y sabes quién es el Espíritu Santo con el que puede ser bautizado? Es el Dios que vive aquí con nosotros, para nosotros en la tierra. Ese Espíritu Santo es el mismo Dios que levantó de los muertos a Jesús. Es el mismo Espíritu del mismo Dios que lo dio todo por nosotros. Y Jesús le dijo a sus discípulos cuando ya se iba: me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Les enseñaría todas las cosas que deberíamos de saber. Aleluya. Entonces Pablo les decía aquí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todo aquel que conoce a Jesús sabe que murió Jesús por nuestros pecados, y es por medio del bautismo que nosotros nos unimos a Jesús en su muerte, y es por ese mismo bautismo que nosotros resucitamos a vida eterna. A vida eterna. Una vez alguien me dijo que él quería ser eterno, pero quizás cuando él me dijo que quería ser eterno, él se refería a la vida eterna en este cuerpo, en este mundo. Pero tristemente nadie puede ser eterno en este cuerpo mortal. Nadie puede ser eterno en esta vida terrenal, porque esta vida terrenal solamente hay, pues está la caída, hay desolación. Pero sabes una cosa: si hay una vida eterna en el trono de Dios, si hay una vida eterna con Cristo Jesús, hay una vida eterna donde vamos a ir a disfrutar todo lo que Cristo preparó para nosotros desde antes del fin del mundo, desde antes de la creación del universo, antes de la creación del mundo. Ya se había pensado que la humanidad tenía que convivir con Cristo Jesús en su trono. Esa es la promesa de Dios, que no vamos a ser eternos en esta vida, pero sí en nuestro espíritu. Aleluya. Entonces, ¿por qué no bautizarnos? Hay un ejemplo tan hermoso en la palabra de Dios, cuando habla de un etíope eunuco que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, y de regreso a su casa iba leyendo el libro de Isaías y estaba leyendo acerca de Jesús, y el Señor le dijo a Felipe: acércate a ese eunuco. Y se acercó Felipe a ese eunuco, y Felipe estaba viendo que ese eunuco iba leyendo la palabra de Dios, y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dijo: ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender esta palabra si no hay nadie que me la explique? No hay nadie que me la explique. Entonces Felipe se sube a la carreta del eunuco y le empieza a hablar del Evangelio de Cristo. Le empieza a hablar de su muerte, de su resurrección y de su venida. Y el eunuco entendió el Evangelio. El eunuco entendió, y me imagino que también Felipe le habló del bautismo. Felipe le habló del bautismo, y mientras caminaba por el camino, el eunuco vio agua por el camino, y le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? El eunuco acababa de escuchar el Evangelio. El eunuco lo entendió y lo aceptó, porque dijo: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué impide para que yo me bautice? Aquí hay agua. Y Felipe le dijo:
Jesús es el Señor, bien puedes. Bien puedes. O sea, si te puedes bautizar si has creído. Y el eunuco fue bautizado. Ahí entraron a las aguas y el eunuco fue bautizado. Y dice la palabra que después de que fue bautizado, Felipe desapareció porque el Espíritu Santo lo sacó de allí, porque ya iba demasiado lejos. Y el eunuco regresó a su casa. Dice la palabra que iba feliz porque el reino de Dios había llegado a su vida y el eunuco ya iba a llevar esa promesa que recibió a los suyos, a sus familiares. El eunuco no tenía hijos porque la palabra eunuco era el hombre que cuidaba las doncellas de los reyes. Y esta persona o nacía o lo hacían eunuco para que no tuviera deseo de mujer. Un eunuco cuidaba las doncellas, las mujeres. Y como era hombre que tenía que cuidar mujeres, pues obvio no podía tener esos instintos de hombre. Y ese eunuco recibió la palabra y se fue feliz a su casa, creyendo en Cristo. Venía la salvación a él y se fue bautizado. Amén. Otro de los ejemplos, y ya con esto termino y cierro mi prédica del bautismo. Hablamos de Pablo. Pablo era un hombre tan religioso. Bueno, vamos a hablarle, a llamarlo Saulo, porque antes de creer en Cristo, Pablo se llamaba Saulo. Saulo era un hombre que odiaba a los cristianos, que hablaba a la iglesia de Cristo, que odiaba a la iglesia de Cristo y los perseguía para matarlos. Pablo era tan celoso de su religión que perseguía a todos los cristianos, no para hacerles la guerra, no, para matarlos. Para matarlos. Dice que iba a la ciudad y que respiraba amenazas, que respiraba odio por los cristianos. Pero ¿qué pasó? Jesús se le aparece en el camino y se le aparece lleno de luz y le dice Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No te he dado golpes contra el aguijón. Y Saulo reconoció a Jesús en ese momento como su Señor y Salvador. Y sabes, cuando él vio a Cristo, él quedó ciego. Pablo quedó ciego y no podía ver. Y Pablo después vino a Ananías y le dijo, ya después pasando días, vino Ananías y le dijo: hermano Saulo, levántate y come y bautízate. Y bautízate. Ese incrédulo, ese hombre que perseguía a la iglesia para matarlo, ya había creído en Cristo y ya se estaba levantando para que Saulo fuera bautizado. Hermanos, el bautismo es tan importante y no lo podemos dejar como secundario. No podemos dejar esa bendición que se nos vaya de las manos. No podemos andar en desobediencia. La persona que no se quiere bautizar ya conociendo de Cristo es simplemente por pura desobediencia. Y recuerda que la desobediencia es la que nos puso en este lugar, en el mundo caído, porque Adán y Eva desobedecieron la orden que Dios les había dado. Por la desobediencia el mundo cayó, pero por la obediencia de Cristo el mundo fue salvo, todos aquellos que creen en Él. Y hoy te digo, te voy a preguntar así como el eunuco le preguntó a Felipe: ¿qué impide que tú te bautices? ¿Qué te está impidiendo que tú te bautices? ¿La vergüenza de la gente? ¿El qué dirá tu familia? ¿Qué impide? ¿Qué te impide que no te bautices? ¿Qué te hace falta? Así como nosotros, cuando creemos en Jesús, hacemos esa oración de confesión con nuestra boca cuando le decimos: yo creo en Jesús que es mi Señor y Salvador. Dice la palabra en Romanos que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seríamos salvos. Hay un poder que emana cuando nosotros confesamos con nuestra boca, lo hablamos y declaramos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Las huestes de maldad, el enemigo
enemigo está rechinando de coraje porque usted está reconociendo en público con su propia boca, con su propia decisión propia, que estás creyendo en Jesús y que le recibes en tu corazón. El declararlo, estás confesando para salvación, estás declarándolo para justificación, y el enemigo está escuchando que tú le estás dando la espalda a él y estás reconociendo a Dios. El bautizo en público también es diciendo: yo muero al mundo y reconozco a Cristo como Señor. Estás reconociéndola a él en público. Te inicié dando una introducción que un matrimonio viene y se casan, y ahí empieza una nueva vida marital, una vida nueva en matrimonio. Y así como ese matrimonio vino en público, la pareja no se avergüenza de la otra, porque públicamente viene a demostrar su amor cuando viene a casarse delante de Dios. Allí está honrando a su pareja, están declarándose el amor en público para que Dios les bendiga ese matrimonio. Pues el bautismo también, estamos declarando al mundo en público que pertenecemos a Cristo, que morimos al mundo y que resucitamos en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor, tu obediencia para que vengas a bautizarse después de que ya creíste en el Hijo de Dios. Y quiero que te lo medites tanto. Medítalo esta noche y haz una decisión pronta, porque nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe el día que va a morir. Y no queremos morir.